Muy buenas noches, sean bienvenidos y bienvenidas a su serie radiofónica Miradas Críticas, la situación en México. Un gusto estar de nuevo con ustedes y en esta ocasión, hoy 3 de mayo, en este inicio de temporada 2022, les presentamos el programa titulado Buscando a nuestros tesoros y los derechos laborales en la 4T. Conduce a su servidor Héctor Cerezo y participan en el bloque de denuncia María Luisa Núñez, integrante del colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla, con el tema Buscando a nuestros tesoros. En el bloque del comentario, Francisco Cerezo con el tema Derechos laborales en la 4T. En el bloque de Cherry TV, Sonia Vega con el tema Y los derechos laborales. Y por último, en el bloque de la entrevista tendremos la participación de José Ugalde, de Desaparecidos Justicia Querétaro, con el tema de tejido colectivo, sangre de mi sangre, una propuesta que están lanzando diversas organizaciones de familiares que también va a ser muy interesante conocerla. Y bueno, pues sean bienvenidos y bienvenidas. Recuerden darle ahí me gusta si es que les gusta el programa, compartirlo en las redes sociales, escribir desde dónde nos escuchan o nos están viendo. Y vamos directamente al intro del primer bloque. Pues vamos a darle la bienvenida. Muy buenas noches, María Luisa. Un gusto de tenerte con nosotros nuevamente en este programa. Muchas gracias a ustedes, Héctor. Gracias a ustedes, pues, por la invitación y por brindarnos estos espacios, pues eso, de manera solidaria, de manera altruista, lo que es muy significativo para nosotros, porque pues es a través de estos espacios que seguimos, como siempre lo señalamos, levantando la voz por nuestros desaparecidos, que son nuestros amores, nuestros tesoros, nuestra vida misma. Gracias, Héctor. No, al contrario, y antes de comenzar el programa estamos platicando que también te invitamos porque vemos que van a tener muchas actividades, bueno, están teniendo muchas actividades. Una de ellas es, bueno, los preparativos para la marcha del 10 de mayo allá en la ciudad de Puebla. Otra, la campaña que están teniendo ahorita de recolección de materiales para la búsqueda. Platícanos, María Luisa, platícanos a la audiencia, ¿no? Un poquito también dando un poco de contexto para las personas que nos escuchan en otros estados de la República, pues quién eres, quién es el colectivo, qué hace, y entramos en lo del mayo. Claro, Héctor. Bueno, pues ustedes ya me conocen, para quienes no, pues soy María Luisa Núñez Barojas, soy originaria de la comunidad de Tehuitzo, municipio Palmar de Bravo, en el estado de Puebla. Bueno, soy fundadora del colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla a partir del 8 de agosto del 2018, y esto fue a raíz de la desaparición de mi hijo Juan de Dios Núñez Barojas, quien fue desaparecido el 28 de abril del 2017 a la edad de 23 años, a quien a casi 5 años de su desaparición pude encontrar, y pues finalmente el 18 de febrero de este año pude darle sepultura a mi hijo, dado que pues lamentablemente para nosotros fue encontrado sin vida. Y bueno, pues esto fue nada más como la punta, ¿no? De todo este caminar. Y bueno, pues fue así como después de un tiempo fundamos el colectivo, el primer colectivo en Puebla, un colectivo en el cual iniciamos dos mamás. Y bueno, pues hoy nos acompañamos aproximadamente 100 familias que están a lo largo y ancho del territorio poblano, pero que bueno, pues como decimos siempre los colectivos, las mamás de desaparecidos, no buscamos a uno, o empecé buscando a uno, ahora les buscamos a todos. Y pues es en estas circunstancias, Héctor, que bueno,
A lo largo de estos 3 años y medio como colectivo hemos encontrado, así como a mi hijo, hemos encontrado desgraciadamente a personas sin vida. Hemos encontrado maravillosamente, milagrosamente a personas con vida. Hemos logrado incidir de manera muy importante en la vida pública, política, jurídica de nuestro país, pero principalmente de nuestro estado. Em, Gracias al trabajo de las familias en colectivo, logramos que en 2018, noviembre, se creara la Fiscalía Especializada para la Investigación de Desaparición de Personas. En febrero del 2020 entrar en funciones la Comisión de Búsqueda, que hoy sigue siendo un dolor de cabeza, pero bueno, pues ya nada más es cuestión de una voluntad política real del gobierno para que esto funcione. Tenemos una ley estatal, no era la que necesitábamos, pero ya partimos de algo. Y bueno, pues dado que nosotros siempre esperamos y esperamos y esperamos que las instituciones hagan su trabajo y la verdad es que no lo hacen, no hacen lo que tendrían que hacer, no hacen por lo que están recibiendo un salario, pues es que también nosotros no podemos seguir, cruzarnos cruzados de brazos y esperar a que el milagro caiga del cielo y pues acostumbradas y fieles a nuestra costumbre, a nuestro ímpetu de trabajar. Pues es que se ha implementado una campaña con el apoyo de la Universidad de Ibero Puebla de recolección de herramientas para búsqueda post-mortem, es decir, para búsqueda de fosas clandestinas. Hemos trabajado ya en fosas clandestinas, poco a poco, bueno, ahí es donde hemos detectado justamente las necesidades que tenemos de tener nuestra propia herramienta, porque no podemos estar esperando a que el gobierno se le pegue la gana, ¿no? Hacer su chamba. Entonces, pues ni modo, tenemos que hacerlo porque si no es como seguir callando. Y entonces, pues esta campaña va a estar durante todo este mes. Desde picos, palas, se ocupan cuerdas, arneros, arneses, aguas, todo el material de botiquín de primeros auxilios, inclusive despensas, no perecederos. Y a la par de que se lanza esta campaña, estamos capacitándonos como colectivo con el apoyo de diferentes instituciones, organizaciones, así como ustedes de derechos humanos, pero también de compañeros de otros estados, de colectivos, de rastreadores, buscadores de fosas clandestinas, eh, porque vamos a arrancar también con nuestras brigadas ya en el estado de Puebla. Tenemos puntos a intervenir. Sin embargo, no lo hemos hecho porque tenemos que prepararnos para eso. Y no le decimos al gobierno, vete aquí, vete allá, porque lo que hacen es sabotear y es relegar y dejar a un lado a las familias y luego no sabemos qué ocurre. Entonces, el trabajo se tiene que hacer, pues lamentablemente, desde las manos de las propias madres, padres, hermanos que buscan. Y bueno, pues eso es para lo que nos estamos preparando, Héctor. Y bueno, pues Sí, también. nada más, nada más para que no se nos vaya, ¿dónde están haciendo la recolecta? ¿Dónde las personas que nos están escuchando del estado de Puebla puede llevar o puede contribuir a esta campaña? Por supuesto, tenemos un flyer, no lo tengo ahorita, bueno, no encuentro cómo subirlo. Ahorita lo Este, ponemos, no te preocupes. Perfecto, gracias. En la Ibero, nos están apoyando a coordinar todo y el centro de acopio sería en la Ibero Puebla. Porque bueno, pues nosotros somos empíricos, ¿no? Nos lanzamos a la búsqueda, a la investigación de manera empírica y no somos una institución o una organización que contemos con una estructura orgánica, ni edificio, ni nada por el estilo. Entonces, pues necesitamos del apoyo de la ciudadanía, que es el que estamos pidiendo, y es muy importante comentarles y reiterarles que contamos con el apoyo de la Ibero Puebla. Entonces, desde ellos se encargan de hacer el trabajo fino, ¿no? Para que inclusive las madres, los padres, pues ni siquiera tenemos cabeza, ¿no? Y para hacer eso, y pues también hay que decirlo, no lo sabemos ni lo conocemos todo. Bien. Y me estabas diciendo, te corté ahí una idea.
Sí, bueno, como cada año, y bueno, lo han hecho se ha hecho a nivel nacional desde el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos, del cual también hoy formamos parte, sumamos ahí un poquito y coordinamos trabajos. Cada 10 de mayo se hace una marcha. No es de festejo del 10 de mayo, de hecho nuestras frases siempre son 10 de mayo, nada que celebrar, es más bien una conmemoración, ¿no? Y es un acto de reproche y es un acto de recriminarle al Estado cómo festeja una madre, ¿no? Cuyo hijo le ha sido desaparecido, que nuestros hijos no desaparecieron, a nuestros hijos nos los desaparecieron, nos los arrebataron y nos los arrebató y al final del día es el Estado, ¿no? Porque pues todo esto ocurre por la inseguridad que impera en nuestro Estado, en nuestro país, por la impunidad, por la corrupción y quién mejor que ustedes lo saben, ¿no? Porque todo es dinero, dinero, dinero para todos ellos, aquellos que ocupan altos cargos en las instituciones de gobierno y que se han vuelto unos mercenarios de la justicia, se han vuelto unos mercenarios de la vida de los ciudadanos, se han vuelto unos mercenarios de nuestra libertad. Entonces, pues 10 de mayo, a quienes nos ha desaparecido un hijo, a quienes nos han arrebatado a un hijo, como es el caso del mío, que ya no está desaparecido, pero que tampoco ya no va a volver nunca conmigo, ¿no? Porque le arrebataron la vida. Entonces me lo arrebataron también. Entonces, ¿cómo festeja una madre, ¿no? Que su razón, que el motivo de ser madre ya no lo tiene con ella o ya no lo tenemos con nosotros. Y entonces, bueno, pues es esta marcha que realizamos, que aun cuando lo queremos romper y quemar todo, nuestras manifestaciones y marchas son de manera pacífica, a pesar de todo, ¿no? Entonces, pues será a las 10 de la mañana, si no mal recuerdo, arrancaremos en el Zócalo de la ciudad. De ahí nos dirigiremos hacia la hoy inoperante y corrupta y terrible y horrible comisión de búsqueda y a la no mejor y posteriormente a la no mejor Fiscalía General del Estado. Pues ahí está la invitación a la marcha. También en varios estados de la República se va a marchar. Aquí en la Ciudad de México también nosotros también co-convocamos a esa marcha, que es muy simbólica, y ya lo dijo la compañera, pues es de exigencia, de protesta, de lucha. ¿Cómo los ha tratado el gobierno de Puebla respecto a este tema? Sé que hay avances, pero casi Este, casi per- los han sacado como el tirabuzón, ¿no? Así. claro, y no, y además han sido ay, la verdad es que cuando yo digo estas instituciones horribles, terribles, horrendas, espantosas, son una maldita calamidad. Para mí este gobierno de Puebla, y mira que ya pasé por 3 gobiernos, empecé con el morenovallismo que era terrible y pensamos que no había nada peor. ¿Y para qué? Que siento que invocamos a este que está ahorita, ¿no? Después fue Gali y luego el interino de Pacheco Pulido y luego para mí este maldito gobierno es la peor calamidad a la que nos hemos tenido que enfrentar las familias cuyo ser querido ha sido desaparecido, a las familias que han tenido hijas, mujeres víctimas de feminicidio, hoy en día a las que han sido víctimas de los levantones. De verdad, este día ha sido de muchos contrastes para mí y no quería hablar del tema porque estoy muy enojada y a veces digo cosas las cosas como las pienso y creo que a veces no es tan bueno, ¿no? Entonces, que decía el gobernador es que en Puebla no hay levantones, o sea, no hay levantones en dónde. No, claro que hay levantones. Hace un rato me habló una amiga y me dice, oye, María Luisa, y me habló fulana de tal, intentaron levantarla, me dio el nombre de la colonia y ahorita se me olvidó. ¿Qué hacemos? Se pudo zafar, la pudo librar, ¿qué hacemos? Le digo, para mí lo ideal es que vaya a presentar la denuncia de hechos, porque no se la van a querer levantar por secuestro, privación, desaparición, porque afortunadamente pudo Sí, no, no sé. salir de esa situación. Y luego, bueno, le dije, y que levante la denuncia. Y si no se la quieren tomar, pues me dice si vemos qué hacemos, qué armamos, pero le tienen que tomar la denuncia, porque ya basta de seguir callando y dándole la razón a estos
infames miserables que se jactan de decir que no hay levantones en Puebla. Nosotros no querríamos, claro, que hubiera levantones. ¿Qué más? Nadie más que nosotros querríamos que no hubiera desapariciones, que no hubiera feminicidios, ¿no? Pero pues, así nos está tratando esta ¿Qué hace? calamidad de Es la gobierno. realidad, ¿no? Por más que quieran negarla o la nieguen, hay una realidad que se vive, que se padece, y pues unos niegan, otros aceptan, pero tampoco hacen nada concreto para mejorar la situación. Y pues por eso son las razones por las cuales muchas mamás, papás, hermanos, tíos están luchando, pues para que algún día en nuestro país se acabe este Claro. dolor, ¿no? Pues algunas palabras, algún comentario que nos quieras dejar para despedir este bloque. Pues nuevamente muchísimas gracias por el espacio, Héctor, y pues decirle a la sociedad, digo, ustedes lo viven, Héctor, y ustedes han hecho una tarea importante a nivel país, ¿no? De generar esa conciencia y despertar esa inquietud y esa indignación también en la ciudadanía en general. Ojalá que no tengan que esperar a que les toque, ojalá que no tengan que vivir la peor tragedia que le puede pasar a una familia, de que te desaparezcan a tu familiar y si en el mejor de los casos, o peor, ya no sé qué es peor, ¿no? Lo encuentres a los años sin vida o no lo encuentres nunca. Entonces, que hoy nosotros los que estamos nos involucramos hasta que desgraciadamente nos pasó, ¿no? Bueno, yo. Hoy ya contamos con gente solidaria que no espera que les pase y ya están trabajando y mucho de la mano de los familiares, como es la Ibero Puebla, como son ustedes, Comité Cerezo, como es el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, como son otras colectivas, narrativas, técnicas rudas que nos acompañan en México y en Puebla, y así tantas otras organizaciones de gente con una gran calidad humana. Entonces, pues que de verdad no es un complot para desestabilizar y generar psicosis en la sociedad, que esta es la realidad que estamos viviendo, que no queremos, yo no querría, yo de verdad anhelo con todo el alma que podamos tener paz y tranquilidad en nuestro país, en nuestro pueblo, en nuestros pueblos, en nuestro mundo. Y por eso estamos aquí, por eso seguimos luchando. Y pues eso, súmense, 10 de mayo, nada que festejar. ¿Cómo celebra una madre a cuyo hijo o cuya hija le han desaparecido? Súmate, no esperes que te toque. Hoy luchamos y marchamos para que no desaparezcas tú. Gracias, Héctor. No, pues al contrario, María Luisa, y pues ahí está el llamado a la solidaridad. Personas, organizaciones, colectivos, siempre decimos, todas las organizaciones y colectivos que luchan por un mundo mejor, pues deben que incluir la lucha por la presentación con vida de los desaparecidos, desaparecidas, pues de cajón. No podemos anhelar o luchar por un mundo mejor si somos ajenos a lo que está pasando. Pues muchísimas gracias, María Luisa, y estaremos al pendiente de las actividades. Gracias, Héctor. Por aquí lo seguimos acompañando, nada más algo de cámara. Gracias. Gracias. Bien, pues ya escucharon, ahí está la solidaridad. Mandamos saludos rapidísimo hasta Argentina, a Guatemala, Ciudad de México, Puebla, Estado de México. Y vámonos con el intro del pa comentario. Muchas gracias, Héctor. Pues hoy vamos a hablar sobre los derechos laborales en la 4T. Panegírica nota de la jornada del 2 de mayo del presente año respecto a la situación laboral en México y la Cuarta Transformación. Dicha nota, titulada 1 de mayo, avances significativos, nos transporta a algún país inexistente en la realidad. Nosotros decimos que para poder hablar sobre los trabajadores en México y de avances no debemos tener solo como parámetro el qué tan hundido estábamos, sino también cuánto falta para alcanzar el estándar de trabajo digno como un derecho humano. Así, el título debiera ser 1 de mayo, avances insuficientes. No negamos que el aumento del 22% del salario mejore la situación de la clase obrera, pero ya en nuestro decálogo de derechos humanos habíamos propuesto elevar 100 pesos cada año para alcanzar el límite de una vida digna al terminar el sexenio. El 22 de aumento es insuficiente aún para millones de trabajadores.
Más de 2 millones de trabajadores siguen aún sin encontrar trabajo, ya no digamos trabajo digno y bien remunerado, sino cualquier trabajo, incluso en el outsourcing, ese que en la realidad no se eliminó, sino que se reguló para que siguiera existiendo a favor de las empresas y no de los trabajadores. Estas cifras son apenas la punta del iceberg, pero hablemos ahora de las violaciones a los derechos humanos laborales. Decenas de miles de casos duermen el sueño de los justos en los tribunales locales y federal de conciliación y arbitraje. ¿Cuándo se resolverá con justicia a favor del trabajador? Parece que sin lucha y organización por exigencia de justicia en años. Incluso ya no se trata de demandar al patrón, ahora la moda es conciliación de clases. Muy ad hoc a la cuarta transformación, primero concilia, es decir, acepta menos de lo que la ley demanda. Si logras aguantar eso, el desgaste, el tiempo perdido, entonces sí demanda y suma tu demanda a las decenas de miles que siguen esperando justa resolución. Por un lado algunos avances, por el otro la política neoliberal sigue presente. Este es el gobierno donde no aplica la lucha de clases. Es el parecer falso a todas luces de Andrés Manuel López Obrador. Hoy lo de hoy es la conciliación, pero los ricos siguen siendo más ricos y los pobres solo migajas obtienen. La lucha de clases está vigente, es ley y motor de la historia y por tanto seguiremos viendo cómo las migajas no bastan para alcanzar una vida digna para todos los trabajadores de México. Por más que se celebren minúsculos triunfos para la clase obrera, como clase está siendo explotada. Se le exprime la plusvalía que permite que los millonarios lo sean más. ¿Cómo conciliar cuando estás bajo el zapato, pidiendo que no te aplaste demasiado, celebrando que aflojó el paso, vitoreando que más trabajadores entraron debajo de la suela del zapato? Para hablar de derechos laborales hay que ser claro. La explotación se mantiene. No se respetan las 8 horas de trabajo, no hay vacaciones, nadie paga horas extras dobles y triples, no hay seguridad social ni jubilación digna para todos los trabajadores. Es cierto que el gobierno de AMLO, los programas sociales son un paliativo, pero a su vez son un mecanismo de control social eficiente, tanto como el terror aplicado en sexenios anteriores, no porque prefiramos el método del control anterior, sino para enfatizar que el objetivo es el mismo, el control social para evitar que los trabajadores luchen por sus derechos. Por tanto, no queda otra. Debemos seguir señalando que las violaciones a los derechos humanos se mantienen, organizarnos como clase trabajadora y conocer el límite de la vida digna por el cual aspiramos de primera instancia, sin olvidar que lo que queremos es que no haya zapato que nos pise, ni siquiera suavecito. Solo la organización y sobre todo la lucha uniendo los objetivos de los obreros y de los campesinos nos permitirá conquistar una sociedad donde los derechos humanos sean una realidad y no solo pequeños triunfos dentro del mar de la explotación a la que nos tienen sometidos los grandes burgueses neoliberales. Muchas gracias, Héctor. Pues muchas gracias a ti, Francisco. Ahí está el pacomentario, ahí está el pacómetro también, no hay que olvidarlo. ¿Qué les pareció este pacomentario? Pónganos ahí en el chat y también aprovechamos para mandar saludos a quienes nos escuchan desde Cuernavaca, Morelos, bueno, y en otras partes también del estado de Morelos, y también saludos al estado de Veracruz, ahí en Tantoyuca. Ahí nos escribe Damián Martínez, supongo que desde el plantón que tienen ahí en Tantoyuca, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, por la libertad del preso político indígena náhuatl, Higinio Bustos Navarros. Vámonos rápidamente a un corte con la producción de Ajusco Radio.
Ajusco Radio quiere escucharte. Envía un mensaje de WhatsApp al 5617 63 55 71. Ajusco Radio, construyendo la resistencia. Pues buenas noches a quienes se están sumando a la transmisión de este programa Miradas Críticas, la situación de México. Escríbanos ahí en el chat desde dónde nos escuchan o nos ven, si tienen preguntas, si tienen comentarios, si quisieran que se tocara algún tema en específico, pueden escribir y vamos a estar atentos a lo que nos pongan. Y vamos al tercer bloque. Como cada 15 días tenemos el bloque de Cherry TV con Sonia Vega con el tema y los derechos laborales. Vámonos al intro de Cherry TV y en un momento regresamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a los que están viendo el programa en vivo. Como se habrán dado cuenta, pues esta cápsula es pregrabada. Y bueno, buscando la información para el programa del día de hoy, me encontré con un texto que me llamó la atención en redes sociales y que me gustaría compartir con ustedes. El texto dice así: No autorizo ni doy permiso al capital para que utilice mi fuerza de trabajo para sustraer plusvalía. No autorizo. Justo me llamó la atención porque en algunas ocasiones he escuchado decir que deberíamos agradecer a los ricos y a los grandes empresarios por crear trabajo. ¿Y por qué no? Bueno, pues porque en realidad son estos grandes empresarios los que se aprovechan del trabajo que realizan los trabajadores. Basta de ejemplo la pandemia. Muchas empresas hicieron recorte de personal, obligando a sus empleados a firmar la renuncia. De esta forma se ahorraban la liquidación que corresponde por los años trabajados que han dado a la empresa. Esto en los casos en los que se tiene un contrato. A algunos los descansaron sin goce de sueldo y a otros muchos les dieron a escoger si renunciaban o se quedaban trabajando, pero con la mitad del salario que percibían. En esta situación concreta podemos ver el caso de Banco Azteca, por ejemplo, que obligaba a sus empleados a seguir laborando incluso enfermos. Las tiendas Electra, que también pertenecen al grupo Salinas Pliego, aunque no eran una actividad primaria o de primera necesidad, seguían abiertas y seguían pidiéndole a sus trabajadores que asistieran a laborar sin la alternativa de dejarlos bajo un resguardo, ¿no? Incluso en la parte más difícil de la pandemia, ¿no? Bajo estas prácticas, las fortunas de estos empresarios han aumentado, mientras que las condiciones laborales siguen estando por debajo de las condiciones mínimas necesarias para una vida digna. En otras palabras, siguen sin respetar los derechos laborales. Pero entonces, ¿qué son y cuáles son nuestros derechos laborales? Los derechos laborales son derechos humanos y por tanto son universales, inalienables, irrenunciables, imprescriptibles e indivisibles. Es decir, no se pueden desligar de otros derechos, no puedo renunciar a ellos o tampoco puedo decir voy a preferir este derecho sobre este otro, ¿no? A costa de este otro. Es deber de los gobiernos garantizar que se cumplan los derechos laborales, que en el caso de México, en el artículo 123 de la Constitución mexicana, encontramos los siguientes derechos. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. La duración de la jornada máxima será de 8 horas.
La jornada máxima de trabajo nocturno será de 7 horas. Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social, cultural y para proveer la educación obligatoria de los hijos. Sin embargo, podríamos revisar toda la legislación, pero no basta con que esos derechos se encuentren en las leyes, sobre todo si esas leyes no son suficientes o presentan huecos, oportunidades que dan cabida a la violación de dichos derechos. Por ejemplo, un salario mínimo actual no es suficiente, no alcanza para mantener a una familia de 4 personas. Papá, mamá y 2 hijos, ¿no? Según los estudios que presenta la UNAM respecto al salario mínimo, pues nos dice que el ingreso mensual debe ser aproximadamente de 20,000 pesos. Sin embargo, la media salarial en México se encuentra muy por debajo de esa cantidad, ¿no? Alrededor de 6,000 a 7,000 pesos mensuales, ¿no? No obstante, las familias mexicanas han tenido que encontrar la manera de sobrevivir con ese ingreso. Al respecto de estos huecos o de estas insuficiencias que se pueden encontrar en la legislación mexicana respecto a los derechos laborales, un artículo de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular, OLEP, publicado el 1 de mayo de este año, 2022, bajo el título Víctimas de la subcontratación, menciona que el caso concreto de la reforma a la Ley Federal del Trabajo se puede ver o se pueden encontrar grietas como los llamados servicios especializados, que son cualquier actividad que no forme parte del objeto social de la empresa ni la actividad económica preponderante de la empresa que reciba el trabajo. Estos ahora deben de ser registrados ante el REPSE, que es el registro de prestadores de servicio u obras especializados, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo tengo una escuela, mi empresa es una escuela, el servicio preponderante es la educación, pero yo decido subcontratar por servicios especializados a una empresa de limpieza, que no está, la limpieza como servicio no está ligado a la actividad preponderante de mi empresa, que es la educación. Así pues, hago una subcontratación y esto no me obliga a mí a darles derechos laborales, ¿no? Porque aunque yo sea su patrón directo o estén trabajando directamente conmigo, en el contrato, ellas están contratadas por otra empresa a la que yo estoy contratando para que me haga la limpieza, ¿no? Entonces, se sigue con la práctica de la subcontratación, pero ahora se tendrá un padrón de trabajadores, que además esta situación no garantiza que en la realidad se tenga acceso a los derechos de seguridad social o de un salario justo, ¿no? Es muy común escuchar a empleados de limpieza de todas las dependencias, rubros de trabajo, ¿no? Ya sean de educación, sea, por ejemplo, el metro, ¿no? Tiendas departamentales, que el salario que perciben se encuentra incluso muy por debajo de la media salarial mexicana. Ante la explotación cada vez más descarada de los empresarios, leyes inadecuadas para la garantía de los derechos humanos laborales y la falta de visión política de quienes reforman estas leyes, nos encontramos con un panorama un poco desolador o muy poco alentador, por decirlo de alguna forma, donde pareciera que la regla es reducir a lo mínimo
estos derechos. Queda la organización, la lucha de los trabajadores, que de igual manera debe ser incansable, porque como decíamos al principio, no son una buena obra del patrón. Su conquista ha sido producto de la lucha de miles y miles de trabajadores a lo largo de la historia. Por eso, en esta ocasión, los invitamos a organizarse, a formarse como trabajadores que defienden sus derechos y a seguir luchando por el cumplimiento de estos derechos humanos laborales. Héctor, Adolfo, hasta aquí la cápsula de esta emisión. Y gracias a todos los que nos escuchan desde este programa, Miradas Críticas, con el Comité Cerezo y Ajusco Radio. Muchas gracias a Sonia Vega, Cherry TV, con esta participación. Y pues antes de mandar al último y segundo corte, pues mandamos saludos hasta el estado de Chiapas, que también ya nos están escuchando. Y aquí en la Ciudad de México, a la alcaldía Azcapotzalco, ahí está Jorge Pedro, siempre solidario, siempre compartiendo también. Y pues también saludos a la maestra Cintia, dice: eso no sucede en el GEMS, es una vergüenza que una institución educativa ejerza esas prácticas de explotación, ¿no? Byron nos dice: las subcontrataciones son una clara violación de los derechos laborales, un tema que ya hemos tocado insistentemente en este programa de Miradas Críticas, estas formas de explotación que ni siquiera son veladas, ¿no? Sino son pues brutales, ¿no? Y pues vámonos a un corte con la producción de Ajusco Radio. Ya está con nosotros José Ugalde, pero en un momento regresamos. Y seremos libres. Seremos libres en el momento que nos decidamos nosotros. Recuérdalo. Analízate a ti y tus acciones. Recuérdalo. Ajusco Radio, construyendo la resistencia. Mándenos su WhatsApp, sus sugerencias musicales y todo lo que ustedes quieran escuchar a lo largo y ancho de las transmisiones dominicales. Y pueden llamar al 1315-4250 y también al 5617-635517. Todos los domingos Ajusco Radio a través de la www.ajuscoradio.mx, construyendo la resistencia. Pues muchas gracias y entramos en el último bloque del programa, en el bloque de la entrevista, no sin antes mandar saludos al estado de Querétaro, ahí nos están escuchando, y pues también a don José Ugalde. Muy buenas noches. Buenas noches, maestro Héctor, aquí listo. No, pues un honor, ya me habías comentado la última vez que nos vimos que sería bueno, ¿no?, hacer un espacio para platicar de diversos temas. Y pues aprovechando también esta propuesta que nos has compartido de Tejido Colectivo Sangre de mi Sangre, pues primero quisiera que te presentaras, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿A qué colectivo perteneces? Y pues explicarnos en qué consiste esta propuesta y cómo nos podemos sumar. Muchas gracias, maestro. Buenas noches a todo el auditorio. Mi nombre es José Ugalde Mejía. Soy miembro del colectivo Desaparecidos Justicia Querétaro AC. Soy integrante del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos México
y ahorita pues estamos en la coordinación, invitación de esta, ¿cómo le pudiéramos llamar? De esta acción social, Sangre de mi Sangre. Mi actividad ha sido en la búsqueda de mi hijo, que desapareció en el 2015, José Saúl Galde Vega, y ya lo encontramos sin vida. Seguimos en el proceso de búsqueda de justicia y ya andamos en esos temas, ¿no? Pero este tejido es una acción artística, colectiva, donde tiene espacios diferentes actores de la sociedad y demanda, ¿no? Sangre de mi Sangre simboliza la metáfora de lo que está viviendo el país, se teje con rafia roja, que estamos en una situación muy crítica de violencia más contra las mujeres y las desapariciones, ¿no? Entonces, esta iniciativa nace por el colectivo Hilos en Guadalajara a finales del 2019 y se presenta en público en el 2020 y en el 2021 Desaparecidos Justicia Querétaro con el colectivo también, la otra bandita de Querétaro y el colectivo Hilos, hacemos un plan de acción nacional para poder enfrentar fechas emblemáticas este año en contra de la violencia y de la sangre que está viviendo el país, porque eso es, ¿no? Y tenemos por ahí, son 4 fechas que tenemos en el calendario, que la primera bueno, ya pasó una, que es en marzo, sigue 10 de mayo, después sigue en julio, trata de personas, 30 de agosto, el Día Internacional de las Desapariciones, y finalizamos el 25 de noviembre, el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer en el Zócalo capitalino. La idea es tapizar el Zócalo con una unión de muchas demandas sociales colectivas que son como feminicidios, desapariciones, infanticidios, que de alguna manera parece ser que son diferentes, pero no, están ligadas a este proceso de violencia, el cual empiezan con el maltrato a la mujer desde la casa, la escuela, el feminicidio, y ya pues lo más feo que es una desaparición, ¿no? De una mujer o de un joven que sea, ¿no? Entonces ahorita llevamos ya 15 estados que están trabajando este tejido, esperamos más, hay mucha gente de colectivas y no de colectivas que se están uniendo, y ya la invitación para poder visibilizar lo que está sucediendo en México, que es una cosa muy grave, que estamos ya sobre la cifra de 100,000 desaparecidos, es casi el Estadio Azteca en personas, para tener una dimensión. ¿Cuánta gente ha desaparecido? Y mucha son mujeres, son niñas, son mamás, son papás, son hijos, del cual todavía no tenemos la tranquilidad de que regresen muchos a casa. En México hay más de 52,000 cuerpos que tiene el Estado mexicano en diferentes partes, y que no ha podido darles un nombre, su identificación para regresarlos a casa. Y este es el sentido de esta unión de colectivas de diferentes causas. Yo creo que es primera vez que yo me doy cuenta que nos unimos diferentes causas colectivos por un fin común, que es esto, ¿no? Y estamos muy contentos con la respuesta y seguimos en ese proceso de estas fechas. Invitarles a que se sigan sumando, es un espacio público, es algo muy sencillo, por ahí pueden tener mi contacto, cualquier información, y muy agradecido por la invitación, y si hay preguntas, adelante. No, pues al contrario, don José, qué importante que se estén sumando. Nosotros también, como Comité de Cerezo México, nos sumaremos ahí el 25 de noviembre, aquí en la Ciudad de México. Estaremos ahí, pues, aportando con un granito de arena para que nos sumemos, ¿no?
con otras organizaciones. Se nos hace una iniciativa muy importante, ¿no? Una labor admirable. Y por cierto, ahí te manda saludos en el chat. Este chat sí no lo pueden ver los demás, pero te manda saludos María Luisa, ¿no? También comentarle, maestro, que en esta suma de colectivos, no nomás son colectivos, es la sociedad civil en general. Tenemos el apoyo aquí en Querétaro ya de la Universidad Autónoma de Querétaro de Ciencias Políticas, donde el día 10 vamos a hacer un evento con la presentación de este tejido. Tenemos el apoyo de la Universidad Pedagógica Nacional de aquí de Querétaro, también donde estos jóvenes han sido sensibles y están trabajando este tejido. Tenemos el apoyo de los estudiantes del TEC de Monterrey, Campus Querétaro, que también están comprometidos y muy sensibles en este tema. Entonces, para Desaparecidos Justicia, el colectivo La Otra Bandita, Hilos, es muy importante esta labor de socializar esta problemática y que se sigan uniendo para poder, creo ya, es justo y necesario poner un alto a esta violencia que está viviendo en México y que el gobierno tome las acciones que debe de tomar y que esto lo miren desde fuera del país para que puedan aportar ayuda o lo que sea que se está viviendo aquí en México. Y don José, para este 10 de mayo también, ¿cuál son las actividades que están planeando o cómo va a estar en esta fecha que sabemos que es una fecha muy importante, ¿no? Que une a muchos colectivos y organizaciones de víctimas de desaparecidos? ¿Qué es lo que están pensando para este 10 de mayo desde allá, desde Querétaro? Bueno, para este día 10 de mayo, la idea, o bueno, no la idea, sino ya la situación está que en la Universidad Autónoma de Querétaro, en el campus Ciencias Políticas, se va a hacer la exposición de este tejido, uniendo estos estudiantes de estas tres instituciones muy importantes y público en general y colectivas, uniéndonos ahí con nuestras demandas de más de 100,000 desaparecidos, mamás que no tienen que festejar, que sin duda alguna son unas fechas muy críticas para una mamá, para un papá, para un hijo que no tiene la mamá que regalarle, que no sabe de ella, esos mensajes tan tristes que tenemos que dar, pero tenemos que llegar al corazón de la sociedad para poder revertir esto. Los mensajes son con unos mensajes de familiares desaparecidos y con unos QR donde sale la historia, lo escaneas y escaneas la historia del familiar desaparecido y de los acompañantes colectivos, a qué nos dedicamos, qué vamos a hacer y qué estamos haciendo en esto. Y no termina, lo importante es que no va a ser la cúspide del día 10 y ahí termina. Todo mayo lo vamos a dedicar a este 10 de mayo. Todo mayo al Día de las Madres, de desapariciones y todo en diferentes actos públicos aquí en la ciudad de Querétaro. O sea, no es el día del mayo y el día 11 ya no te acuerdas, no hay nada. Nosotros seguiremos replicando, trabajando todo el mes de mayo en este proceso de visibilización y de protesta contra esta, pues, lesa humanidad que está viviendo el país, ¿no? Claro, y también aprovechando, no sé si han tenido oportunidad también, aprovechando que no se ha ido María Luisa, que ahí nos está escuchando también por si quiere opinar. Esta propuesta, Obrador acaba de mandar una propuesta sobre la creación del Centro de Identificación Forense, ¿no? Incluso ya fue aprobada en la Cámara de Diputados y creo que está a punto en el Senado, o si no es que ya se aprobó. No sé si tengan alguna opinión al respecto. No sé, que es un tema que se está discutiendo, ¿no? En muchos colectivos, ¿no? Claro, claro, maestro. Bueno, pues ya le gané a mi compañera. Claro que sí. A ver, esa iniciativa de ley desde el movimiento con el gobierno se gestó de la situación de poder tener estas herramientas jurídicas que donde puedan no tanto afectar las fiscalías, que son las que siempre es los que ponen los límites y no dejan o no dan la información que se debiera. Es un paso muy importante, es un gran paso con este Centro de Investigación Humana aquí en San Luis Potosí, pero faltan muchas cosas.
creo que ese espacio, esa instalación se le va a dar o se le dio oficialmente al mecanismo extraordinario de identificación forense, aunque faltan algunas áreas todavía no tienen, por ejemplo, el espacio para guardar esos cuerpos que tienen que estar, el laboratorio de genética, creo que por ahí faltan algunas cosas, pero en sí ya está funcionando dentro de el propio estado de San Luis Potosí, pero faltan algunas adecuaciones para que lo tome y funcione al 100% con el mecanismo extraordinario de identificación forense. Y es un paso muy grande que San Luis Potosí lo está dando con ese convenio de colaboración con este mecanismo y con otros en esta identificación. ¿Qué sigue? Yo creo que habilitarlo, yo creo que esa inauguración se tiene que hacer oficial, o sea, la entrega de las llaves de las instalaciones como tal al mecanismo es una demanda de los familiares para poder tener la seguridad y la garantía de que las identificaciones sean seguras con un alto porcentaje de garantía y seguridad que necesitamos las familias con un protocolo internacional. Estamos orgullosos por ese lado, pero falta mucho, maestro. Este es un primer paso, es una reacción tal vez que viene con una situación de la visita del Comité de Desaparición Forzada de la ONU, a lo mejor como una respuesta a ese informe, ¿no? Pero lo vemos con buenos ojos, falta mucho, estamos desde el movimiento con los ojos muy puestos en eso. Tuvimos hoy una reunión con el grupo coordinador del mecanismo extraordinario de identificación forense, donde nos hicieron estas observaciones, pero creo que vamos por buen camino. Y eso abona y creo que es otro granito de arena para poder revertir esta situación que vive el país y que muchos estados deben de seguir y hacer estos convenios de colaboración con el mecanismo extraordinario de identificación forense. Claro, sí, por ahí nosotros sacamos como campaña nacional contra la desaparición forzada también un documento en el mismo sentido, es un paso adelante, aunque todavía insuficiente, ¿verdad? Sí. Nosotros decimos que el instituto esté dentro de la Comisión Nacional de Búsqueda no nos convence mucho, ¿no? Debe de que ser como una institución con recursos propios, con órganos de gobiernos propios, tiene que ser constitucional la reforma, pues para que sea permanente, ¿no? Y no dependa de la buena o no voluntad de la Comisión Nacional de Búsqueda. Pero como usted dice, es un paso importante que se va a dar, es una demanda histórica ya de las familiares y organizaciones, y recuerdo que los miembros del comité decían, pues es que sí, ahorita es extraordinario, pero debe ser permanente, ¿no? O sea, debe que haber institutos permanentes, ¿no? Para, pues, tratar los 52,000 cuerpos que existen, ¿no? Actualmente. Bien, don José. También, no sé si tenga alguna opinión, me comentaba sobre la visita del Comité de las Desapariciones, alguna reflexión que nos quiera compartir. Bueno, a ver, creo que esa visita del comité, en su informe que da, nos da la sensación de que sí se llevaron la percepción de los familiares, o sea, sí captaron la situación que vivimos las personas familiares que tenemos una persona, un ser querido desaparecido. En ese sentido, estamos un poco tranquilos de que sí leyeron la tristeza, el dolor, la impunidad y todo lo que se está viviendo en México. Pero esa es una cosa. La otra cosa es cómo se va a poder el gobierno, cómo va a poder reaccionar o cómo va a poder a empezar a caminar en estas recomendaciones que tiene, ¿no? Cómo las va a hacer y pronto, porque esto ya no es de esperar, ya es una cantidad enorme de ver las noticias en México. Si eres padre, no estás tranquilo ver a tus hijos que salgan a estudiar, a trabajar, no sabes si van a llegar, si eres hermano, si eres, ya no vives con ese temor. No podemos vivir ni ser esclavos de ese temor. México es más grande que eso y esa es la lucha y es la manifestación de que se ponga un alto total.
Y por ese lado de la recomendaciones del informe del CED estamos, pues sí, tranquilos, contentos, pero pues de eso a llevar a cabo las recomendaciones, creo que falta mucho camino y estamos trabajando en ello. Y estos 52,000 cuerpos, maestro, que dice que están ahí, yo creo que no es tanto la identificación. El problema es que no dan la información los estados que los tienen para poderlos regresar a casa. Ese es el gran problema, la no participación de información que se necesita para que estuvieran ya en casa. Y esa es responsabilidad grave de los estados y de las fiscalías, junto con el gobierno federal. No se escapa. Pero creo que estamos en el camino, como usted lo dice, sobre una ley, vamos caminando, que no estuviera este centro de investigación humana dentro de la Comisión Nacional de Búsqueda, pero es el camino que tenemos ahorita, es lo que tenemos más corto para poder dar resultados y tenemos que seguir trabajando, hay que dar un paso para dar el segundo, pero creo que vamos por el camino correcto, decirle a los compañeros que tienen, a los más de 100,000 compañeros que tienen este dolor, que se está luchando desde el movimiento para llevar a cabo ya estas investigaciones masivas lo más pronto posible y que regresen a casa. Pues muchas gracias, don José. Yo quisiera terminar también comentando, ahorita está la convocatoria, vamos a dar un salto mortal de tema, la convocatoria para la segunda escuela de derechos humanos allá en el estado de Querétaro, y sí quisiera yo pedirle unas palabras, pues para que la audiencia o los misma gente del estado de Querétaro, que por cierto, incluso de gente de Guadalajara va a ir a Querétaro a tomar la escuela, por qué sería importante, o por qué le gustó, o por qué recomendaría la Escuela de Derechos Humanos allá en el estado de Querétaro? A ver, primero un agradecimiento al Comité Cerezo porque sin duda este taller, esta escuela de derechos humanos, el conocimiento en tan poco tiempo es enorme. Se ven las cosas diferentes ya tomando esta escuela de derechos humanos. Conoces más los derechos, hasta dónde llegan, cómo llegan, con quién ir, quién los viola, por qué los viola, cómo se enlazan, y es un conocimiento enorme. Privilegiados somos los que le hemos tomado estos talleres de estas escuelas de derechos humanos. Esto debe ser un interés público en personas defensoras y activistas conocer y participar y tomar esta escuela de paz que estamos muy contentos en Querétaro, que el año pasado fue la primera edición y estamos en la segunda y creo que vamos a rebasar o tenemos la expectativa de rebasar los aspirantes para esta escuela. Ese es con lo que me quedo, que es una situación donde se integran varias luchas también sociales, que nos conocemos, que convivimos, que sabemos lo que sufren, lo que sufrimos, pero que al final de cuentas tenemos un espacio común de participar, de opinar y al final de cuentas vemos que nuestras luchas se supone que son diferentes y no, están ligadas a todo este proceso que vive el país de demandas sociales que estamos muy atrasadas en esa. Yo lo recomiendo y creo yo que va a haber mucha gente por ahí importante. Esperemos, ya estoy muy ansioso que empiece y ya sabe que los brazos abiertos aquí en Querétaro. No, pues muchísimas gracias, don José. Vamos a estar pues tocando el tema de la escuela y también el tema de pues la lucha contra las desapariciones forzadas. Este mayo es la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, la última semana de mayo. Es, como usted dice, es todo un mes, la jornada de lucha prácticamente es todo el mes. Y vamos a estar atentos, vamos a tener también a partir de la segunda semana de mayo foros nacionales e internacionales para tocar el tema de las desapariciones forzadas y por ahí le estaremos también enviando algunas invitaciones para que puedan compartirnos con otros colectivos, con otras organizaciones de México y de otros países y para hacer más visible esta lucha, ¿no? Que es muy importante. Pues algunas palabras finales, don José, para despedir el programa. Primero, hacer la invitación al público que me está escuchando, no tiene que ser de Querétaro, a esta escuela de derechos humanos del Comité Cerezo, que es sin costo,
que se les puede ayudar tal vez, no sé, pues no poniendo nada, muchas ganas y todo eso. Iba a decir otra cosa, pero me arrepentí. Y la segunda es de que se unan a esta unión de lucha social, de sangre de mi sangre, ¿no? Que hagan propio este tejido, que es muy sencillo, que se les manda la información que necesiten, lo pueden hacer en casa y cuando tengamos que salir en estas fechas, llevarlo para unirlo, y ese es lo bonito. El tejido no es igual, son causas diferentes y es una metáfora entre comillas bonita de lo que está sucediendo en México y para hacer visible esta tragedia que estamos viviendo, maestro. Muchas gracias, espero me invite pronto y aquí estamos a sus órdenes. Pues gracias a usted, don José, a María Luisa también, ¿no? A Sonia Vega, a Francisco, quienes participaron en el programa, y pues nos vemos nosotros el próximo martes en este programa Miradas Críticas, la situación en México. Muy buenas noches a todos y a todas. Un abrazo, que estén bien, bendiciones. Buenas noches, gracias. Un abrazo, don José, hasta Querétaro. Igualmente, María Luisa, tenemos que vernos pronto. Claro que sí, venga a Puebla, se me dificulta llegar a Querétaro, pero venga a Puebla cuando guste, bienvenido. Algún día que me invites por allá estamos. Un abrazote y sabes que te queremos mucho acá. Muchas gracias, igualmente. Buenas noches a todos. Bendiciones.